ahora, orientados a entender cómo es la epidemia y en base a la epidemia, a los detalles epidemiológicos, establecer algunos principios de manejo. En eso hemos trabajado algún tiempo y me gustaría compartir con ustedes. Bien, entonces, en modo introductorio, pues, he mostrado la importancia de la enfermedad, ¿no es cierto? Esto es conocido por todos, quizás es la enfermedad de la papa más importante. Como ustedes podrán notar, la enfermedad afecta a hojas, tallos y tubérculos. En el país la enfermedad es muy, muy grave en hojas y en tallos, ¿no es verdad? Tubérculos es menos importante, no sabemos el rol realmente de la infección de los tubérculos. Se han hecho algunos estudios sin tener muy... Disculpen, ¿se dejó de presentar? ¿Tengo algún problema con la...? Sí se le escucha y se ve la presentación. Ok, perfecto. Entonces, les decía, la infección en los tubérculos, el rol de la infección de los tubérculos, no tenemos entendido con claridad en el país. Asumimos que no es relevante. Entonces, básicamente, se trata de una enfermedad foliar que lo voy a discutir un poco más adelante. El patógeno es un oomycete recientemente reclasificado. Antes lo conocíamos como un hongo, ¿no es verdad? Ahora sabemos que es este grupo oomycete que incluye los mildius y los pythiums están fuera del grupo de hongos y pertenecen al phylum Oomycota. Y pues obviamente la especie es Phytophthora infestans. El tinzón tardío en el país afecta muchas solanáceas y son solanáceas cultivadas de importancia. La papa, la que nos compete ahora el momento, el tomate riñón es infectado por Phytophthora infestans, tomate de árbol, la naranjilla. En los 4 cultivos, si las condiciones son favorables, el efecto de la enfermedad es la misma, ¿no? Es devastador. Existen evidencias experimentales que muestran que las poblaciones de Phytophthora de estos cultivos es independiente, son altamente especializados. Es decir, las poblaciones de Phytophthora que infectan papa no infectan tomate riñón y viceversa. Esto está demostrado experimentalmente. Nosotros estamos trabajando en la especificidad de Phytophthora infestans en tomate de árbol y naranjilla y tenemos evidencias epidemiológicas que son estas dos especies, más bien las poblaciones que infectan estas especies son también especializadas y muy especializadas. Hemos encontrado epidemias en naranjilla que no están presentes en tomate y viceversa. En este momento estamos trabajando con la parte experimental, pero en general la experiencia que tenemos hasta ahora, que estas poblaciones son muy, muy especializadas. Se ha estudiado ya bastante la filogenia de estas especies y se han encontrado en el país 4 linajes clonales. US1, que infecta tomate riñón, Solanum muricatum, que es el pepino dulce, Solanum caripensis. Estas 2 especies son especies silvestres de papa. El linaje clonal es C1, que infecta papa básicamente, y especies silvestres de papa. El linaje clonal S2 infecta papa y algunas especies silvestres de papa también, y el linaje clonal S3 infecta solamente tomate de árbol. Hay una gran diversidad en el país de Phytophthora y la especificidad patogénica hizo sugerir que se trata de especies diferentes. Y Olivo, en un análisis filogenético, sugirió que el linaje clonal
S2 y S3 sea considerada una nueva especie y él propuso que se denomine Phytophthora andina. Por algún tiempo nosotros usábamos ya esta denominación, esta nueva especie. Sin embargo, Cárdenas en el 2012 hizo un letter to editor a Plant Pathology donde se publicó la propuesta de que tenemos una nueva especie y él sugiere que las evidencias no son concluyentes. Y todavía estamos en la disyuntiva y todavía está en debate si S2 y S3 son nuevas especies. Por el momento vamos a seguir considerándole Phytophthora infestans. Bien, el Phytophthora infestans es un hongo heterotálico, ¿cierto? Entonces tiene dos tipos de resistencia, de reproducción. La reproducción sexual, que está asociada con la producción de ósporas, que resulta de la fecundación del y el oogonio. La reproducción sexual es heterotálica, por lo tanto, el patógeno genera diversidad genética a través del proceso de reproducción sexual. Las ósporas son esporas de resistencia, por lo tanto, podría ser también considerado un patógeno de suelo, porque las ósporas van a quedarse en los residuos de la cosecha y eventualmente se van a integrar al suelo. Por lo tanto, la reproducción sexual estaría asociado directamente con el primer inóculo, ¿no? Y podríamos decir que es inóculo primario. Bien, estamos hablando de aquellas zonas donde existe la reproducción sexual. Entonces, la reproducción sexual estaría asociada básicamente con el desarrollo de diversidad genética y con la producción de ósporas. La reproducción asexual, que es la fase vegetativa del hongo, que es la fase epidemiológica, es decir, lo que nosotros vemos en el campo es la reproducción asexual, que está asociada con la producción de esporangios que ustedes observan aquí a la izquierda, y eventualmente estos esporangios, cuando infectan, pueden producir zoósporas o infectar directamente. En temperaturas bajas producen zoósporas, en temperaturas altas pueden germinar e infectar directamente. La reproducción asexual, entonces, está asociado con el proceso vegetativo del hongo y eventualmente puede infectar la semilla, puede estar asociado con la transmisión por semilla. Y este sería el inóculo primario, ¿no es cierto? La infección asexual a través de la infección por semilla, complementariamente al inóculo primario asociado con las zoósporas, que podríamos considerar que es un inóculo primario parcial. Las plantas voluntarias también son asociadas con el inóculo primario y pues se trata de un patógeno foliar que sería el inóculo secundario, que es lo que nosotros observamos en el campo. Entonces sería la estructura básicamente de la reproducción del patógeno global, ¿no es cierto? Es decir, donde se presentan los dos tipos de reproducción. Doctor, perdone que le interrumpa, qué pena. Parece que su pantalla se congeló y se quedó únicamente en la diapositiva 2. Lo que estamos viendo es la diapositiva 2 desde hace un buen momento. Ajá. Algo pasó. ¿No se mueve? Sí, se quedó en la pantalla 2. Yo normalmente estoy moviéndole secuencialmente. Voy a repetir esta parte, entonces. Por favor. Me acabo de salir de la pantalla completa y vuelvo a tener presentación. Este momento, no sé si ya tengo la pantalla con la diapositiva correcta. En la diapositiva 6 veo que está. Ok, dice el patógeno reproducción a nivel global. ¿Esa es la diapositiva que ven? Veo que está ubicado en la diapositiva 6 y habla de poblaciones especializadas. Uy.
Estamos viendo la pantalla, las diapositivas de este momento. Se quedó en la diapositiva 6. No sé qué puedo hacer, porque si tenemos la diapositiva 6, ok. Pero quizás si muevo diapositiva por diapositiva podría mejorar. O sea, Sí. ustedes tuvieron diapositiva 6, ¿no es verdad? Ahora Como tengo les diapositiva pedí, 7. ahora está en la 7, sí. Ok, entonces creo que voy a tener que mover diapositiva por diapositiva para Sí, por favor, no hay problema, gracias. solucionar este problema. Ok, disculpen por este problema técnico. Bien, entonces les explicaba sobre la reproducción del patógeno a nivel global o integral, ¿no es cierto? Así es como biológicamente es el patógeno. Tiene reproducción sexual y la reproducción sexual es de naturaleza heterotálica. Como es heterotálico, entonces a través de este proceso el patógeno genera diversidad genética. Pero las zoosporas que se derivan de la fecundación del anterior oogonio producen una espora de resistencia, que es la oospora, ¿no es verdad? Entonces, en principio, podría la oospora ser inóculo primario. Y yo he puesto parcialmente inóculo primario porque se va a quedar después en los residuos de cosecha y se va a integrar al suelo. Entonces, la principal contribución de la reproducción sexual es la diversidad genética del patógeno. Quizás por eso este patógeno es muy complicado, porque crea diversidad genética con mucha frecuencia. La reproducción asexual, que es la fase epidemiológica, es lo que observamos en el campo, ¿sí? Puede estar asociado con la transmisión semilla, porque, como vieron en una lámina anterior, el patógeno puede infectar la semilla también. Entonces, si infecta la semilla, es una forma de transmisión de naturaleza asexual. Las plantas voluntarias que se quedan en el campo también son fuente de inóculo y, por lo tanto, inóculo primario para el siguiente cultivo. Pero, básicamente, la reproducción asexual está asociada con la fase epidemiológica. Bien, si me confirman si se cambió ya. Está en la 7 todavía. Tengo el siguiente. Ok, entonces no sé si de pronto debo proceder así. Cerrando la ventana de opciones que está hacia la izquierda, tal vez, como para poder ampliar la presentación. Veo que ahora está la 8. Sí, pero doctor, una petición especial. Entiendo. Ok. Exacto. Y no sé si ahí le puede poner ya como presentación, en modo presentación. Sí, ¿Será que ahí ya? Probablemente este fue el error, sí. Bien, debe estar en la lámina 8, ¿no? ¿Me confirma? Y ahorita está en la 8. Ajá. Sí. Ok, bueno, este es el esquema del ciclo completo de tistón tardío. Aquí está la fase sexual, ¿no es cierto? La fecundación, el proceso sexual, la fecundación entre la anterior oogonio y la producción de una óspora. En este proceso se genera la diversidad genética, ¿no es cierto? Porque es un heterotálico. Y luego, pues, el ciclo continuaría hacia la fase epidemiológica, ¿no es cierto? Lo que nosotros vemos en el campo, la epidemia, es la fase asexual, ¿no? La producción de esporangios en el follaje y ciclos múltiples de fase asexual que van a producir la epidemia. Eventualmente, el patógeno podrá infectar los tubérculos y a través de los tubérculos podrá ser transmitido a la siguiente generación. Entonces aquí tendríamos dos componentes de inóculo primario, ¿no? La transmisión a través del tubérculo, que sería inóculo primario, y a través de las zoosporas que se quedan en los residuos de cosecha, que también podría ser considerado inóculo primario, es decir, son dos. Este es el ciclo global. En el país nosotros no tenemos el grupo de apareamiento A2 para la ancha en papa, por lo tanto no tenemos la fase sexual. Entonces, la fase que se presenta en el país es una fase simplificada.
y está asociada exclusivamente con la reproducción asexual. En principio, a lo mejor no tendríamos diversidad genética, ¿no es cierto? Porque no tenemos la base sexual. Si la diversidad genética no se genera en el país, en Lancha, ¿no? en Tizón, ¿no? Entonces, la reproducción asexual, nosotros tenemos exclusivamente reproducción asexual, es decir, la producción de esporangios y eventualmente la germinación de los esporangios para producir zoósporas. Nosotros, en principio, podríamos tener transmisión por semilla, pero sin embargo este es irrelevante de lo que conocemos, es decir, la infección en la semilla es poco frecuente. Eventualmente, si sucede, podría ser también el inóculo primario. Es un patógeno foliar. Entonces, el inóculo primario proviene de las infecciones foliares y obviamente las demás infecciones durante el cultivo corresponden al inóculo secundario. Es decir, nosotros, en principio, tenemos solo reproducción asexual y es lo que presentamos en este ciclo. Es el ciclo local. Entonces, simplemente infección foliar e infecciones continuas en el campo. Eventualmente podrá haber infección en los tubérculos y el patógeno podrá transmitirse a través del tubérculo. Sin embargo, esto es irrelevante, es muy poco frecuente en el país. Bueno, esto se debe a que nosotros tenemos cultivos, la presencia del cultivo es continua en el campo, ¿no? O sea, siempre tenemos papa. Entonces el patógeno se adaptó a ser exclusivamente foliar. Quizás no necesita infectar tubérculos y transmitirse a la siguiente generación de los tubérculos. Quizás esa sería la deducción lógica, ¿no? Bien, entonces así es Phytophthora en el país. Es bien simple. Solamente tenemos infecciones foliares, ¿no es cierto? ¿Cómo es que la parte simplificada del patógeno sigue siendo complicada? Básicamente es por los niveles altísimos de patogenicidad que presenta la enfermedad. Bien, entonces, con estos antecedentes, conociéndole al patógeno, conociendo la biología y la epidemiología del patógeno, podríamos implementar programas de manejo integrado. En eso nos hemos concentrado nosotros en el Departamento de Protección Vegetal del INIAP. Entonces, simplemente para poner en contexto el concepto de manejo integrado, ¿no es cierto? La FAO en 1968 propone que las enfermedades y las plagas en general deben ser manejadas en forma integral. Y pues sugiere este concepto, ¿no? Entonces, el sistema del manejo de plagas que en un contexto de un ambiente asociado y de la dinámica poblacional de especies de plagas utiliza todas las técnicas y métodos adecuados de la manera más compatible posible para mantener los niveles poblacionales de las plagas a niveles que no causen pérdidas económicas. Esto es lo que nos sugiere la FAO en 1978 y es un mensaje básicamente para hacer del manejo de las plagas un proceso eficiente, ¿no es cierto? En términos generales, la estrategia del control integrado está asociada con la prevención, que son acciones que evitan que el patógeno llegue al cultivo, ¿no es cierto? Y el control, que son las acciones que evitan que el patógeno infecte, y si el patógeno infecta no llegue a producir al nivel de daño económico y umbral económico. Entonces, conceptualmente eso es lo que nosotros tenemos en mente, trabajar en prevención y complementariamente trabajar en control. Doctor, qué pena, perdone, nuevamente lo interrumpo. Se quedó en la diapositiva 8, no sé si nos ayuda ubicando la diapositiva conforme avance. Disculpen. Gracias. Algo está pasando con el sistema, ¿no? Entonces voy a tener que manualmente cambiar cada diapositiva, ¿no? Sí, asumo que ya debe estar en la diapositiva 9, ¿no? Sí, ahorita sí. Ok, disculpas. Sí, bueno, en la diapositiva 9 yo pues le había explicado que la fase del ciclo de la enfermedad es la fase asexual. La que tenemos en el país es la fase asexual. Está asociado entonces con la producción de esporangios y eventualmente la producción de zoosporas cuando los esporangios germinan. Entonces, la fase asexual
eventualmente podría estar siendo asociada con la transmisión por semilla, que dijimos que es irrelevante, y si se presenta, correspondería al inóculo primario. Pero el patógeno es básicamente foliar en el país. Tanto el inóculo primario, que el primer inóculo que llega al cultivo, como el inóculo secundario, que son los ciclos complementarios, son de origen asexual, y el esquema está acá, ¿no es cierto? Sería el ciclo en el país. Simplemente ciclos complementarios de la fase asexual, como pueden notar ustedes acá. Y eventualmente, les decía, a lo mejor podría haber infección de tubérculo y el patógeno podría transmitirse. Sin embargo, es poco relevante en el país. No observamos mucha infección por tubérculo semilla, y por lo tanto, entonces, trata básicamente de un patógeno foliar. Les hablé ya del concepto, pues yo creo que no debo insistir en esto. La idea del concepto de manejo integrado es, hablé hace un momento entonces del concepto de manejo integrado, que es una sugerencia de la FAO en 1968. Desde ahí pues nos están sugiriendo que las plagas deben manejarse de una manera sostenible, ¿no es cierto? Entonces había mencionado el concepto y básicamente hay estrategias asociadas en términos conceptuales, ¿no? Es la prevención y el control. Y estos dos son es la propuesta que nosotros tenemos para el desarrollo de programas de manejo integrado. En cuanto al manejo integrado tizón en papa, realizamos hace algún tiempo un diagnóstico, ¿no? Para iniciar el programa, el desarrollo de componentes de manejo integrado. Hicimos un diagnóstico y sabíamos que pues en el país tenemos disponibilidad de muchas formulaciones fungicidas para el control. Encontramos 72 formulaciones, 32 ingredientes activos, ¿sí? 62, alrededor del 5% de sistémicos, 34% de contacto. Los fungicidas sistémicos estaban asociados básicamente con formulaciones asociadas con el simoxanil, con el dimetomorfil, el metalaxina en ese entonces, ¿no? Ahora tenemos azoxystrobina como opción. Los fungicidas de contacto, los que quizás hasta ahora están disponibles, el mancozeb, el clorotanonil, la mandipropanida y el propineb. Y las recomendaciones de control pues, estaban asociadas con las recomendaciones de las casas comerciales, los gobiernos locales y en menor grado los institutos de investigación. Esto básicamente porque nosotros desarrollamos información para desarrollar programas de manejo. Es decir, básicamente desarrollamos información para estructurar los componentes de manejo. No hacemos recomendaciones como paquetes. En este momento, pues nuestra propuesta era cambiar de paradigma, ¿no? Habíamos analizado muchísimos paquetes de manejo, ¿no? Se hacían con frecuencia tesis de grado en las universidades y se establecían paquetes de manejo, ¿no? Pero quizás al final ningún paquete se implementaba tal y cual como debe ser desarrollado. Entonces, nosotros pensamos que debemos desarrollar principios de manejo antes que paquetes. Hay que implementar MIPs bien estructurados, básicamente asociados con los componentes de manejo, donde la resistencia genética debe ser la base del manejo, mientras esté disponible. Bien, ya para analizar en forma un poco más detallada cómo implementar un MIP para tizón tardío en papa, dos son los componentes que deben estar claros, ¿no? Antes de implementar el MIP: la diversidad del patógeno y la diversidad de la resistencia genética de la planta, ¿no? Entonces hemos trabajado con la especificidad patogénica. ¿Qué tan específico es el patógeno? Es lo que les había comentado. Estamos entendiendo bien
cómo las poblaciones de Phytophthora infestans en el campo infectan a los diferentes hospedantes y cuáles son los riesgos de que exista un potencial o potenciales infecciones cruzadas entre las poblaciones de los diferentes cultivos. Estudiamos la diversidad patogénica, las razas dentro de las poblaciones y los niveles de agresividad. Sabemos que la agresividad se ha incrementado en Phytophthora infestans en el pasado, antes de que la reproducción sexual se disemine en el mundo, porque la reproducción sexual se conoció hace unos 1950, en los 50, si mal no recuerdo, en México. La reproducción sexual estuvo exclusivamente en México, en este momento está en Europa y en algunos estados de Estados Unidos. En el país al menos no tenemos, y no creo que en Sudamérica tengamos la reproducción sexual. Pero una vez que la reproducción sexual se distribuyó a Europa y a Estados Unidos, el patógeno se diversificó y la agresividad se incrementó. En este momento el periodo de incubación del patógeno está entre 3 y 5 días, mientras en el pasado, antes de la reproducción sexual, el periodo de incubación variaba entre 4 y 7 días. Esto es mucho. Si un periodo de incubación de 2 días menos es mucho, y los ciclos del patógeno son mucho más rápidos. Entonces son las realidades en las cuales estamos implementando programas de manejo. Y obviamente la resistencia genética es importantísimo para acompañar al manejo complementario que es a través de fungicidas. La reproducción, la resistencia genética es de dos naturalezas, ¿no es cierto? La resistencia genética de tipo vertical y de tipo horizontal. Sabemos que la resistencia genética de tipo vertical es ineficiente, es efímera y no ha sido útil, más bien es problema, porque los genes mayores que están presentes en muchas variedades interfieren sobre la evaluación de la resistencia horizontal. Entonces, nosotros hemos trabajado en mejorar la selección de resistencia horizontal, que es la resistencia realmente eficiente. Entonces, sabemos que hay un problema de interferencia de parcelas en la selección de líneas con resistencia horizontal, y el efecto de genes mayores que ya conocíamos lo confirmamos. Entonces, nosotros hemos desarrollado programas más eficientes de identificación de resistencia horizontal, porque la selección de la resistencia es muy, muy importante. Doctor, si nos ayuda como les decía, la diapositiva que corresponda. Sí, disculpe. Muchas gracias. Sí, correcto, disculpe. Yo me olvidé, disculpen. Bien, entonces hemos trabajado con diversidad patogénica, simplemente para informarles a ustedes. En papa tenemos 11 genes de resistencia, en 11 diferenciales, claro, y nosotros tenemos virulencia en la población de Phytophthora, tenemos virulencias absolutamente para todos los genes. Varía un poco la frecuencia, esta es la frecuencia, ¿no es cierto? Entonces, en promedio, aquí está el promedio, ¿no es cierto? Existen menos virulencias para el gen 5. Por decir algo, en Cotopaxi no hay virulencias para el gen 5, pero hay en Carchi y en Pichincha. Entonces, si usáramos gen 5, solamente las variedades serían útiles para Cotopaxi, ¿no? En principio, pero después, para Cotopaxi, perdón. Pero después el patógeno pues mutaría y se volvería virulento. Entonces, los genes mayores no son eficientes, simplemente para comentarles esto, ¿no es cierto? Y bueno, hicimos un trabajo puntual sobre la eficiencia de los genes mayores. Todas estas variedades tienen genes mayores, a excepción de Superchola, que no tiene genes mayores. Entonces, apenas Brenda puede proteger el 64% de la población del patógeno. Entonces, eso es muy poco. Y si ustedes ven, la mayor parte de variedades, pues los genes de las demás variedades y líneas, pues,
terminan siendo poco útiles. Entonces, la resistencia horizontal es la resistencia en la que hemos trabajado con cierto detalle. Y aquí ustedes podrán notar las variedades con diferentes niveles de resistencia. La que menos resistencia tiene pues, es Uvilla, el valor 9, y la que más resistencia tiene es Libertad. Y aquí pueden ustedes notar los daños donde se evaluaron y la resistencia es estable. El ranking es parecido en todos los daños que se evaluaron. Entonces, eso demuestra que la resistencia horizontal es eficiente. Bien, entonces para concretar, en principio el control y la estructura del MIB debe estar asociado con la prevención, que básicamente debe concentrarse en actuar sobre el origen del inóculo primario. Y obviamente es muy simple, el origen del inóculo primario es foliar. Entonces, la prevención no es muy eficiente en papa, porque si el inóculo primario serían los tubérculos, pues la desinfección de semillas sería la opción. Esto sucede en Europa. En Europa en invierno, pues, y en Estados Unidos en invierno no existe cultivo. Y por lo tanto, pues el patógeno no está presente. Entonces el inóculo primario siempre es la semilla. En nuestro caso no siempre. Entonces la prevención es poco eficiente porque vamos a tener inóculo primario todo el tiempo. Y el control obviamente está asociado con el uso de fungicidas protectantes y para evitar la infección y la terapia usando fungicidas sistémicos para reinfecciones y el uso de los fungicidas protectantes y sistémicos, la frecuencia y el tipo de fungicidas va a depender mucho de la resistencia genética. Ya sabemos que los genes mayores no son muy eficientes, va básicamente a depender de la resistencia horizontal que vimos acá. Entonces, el número de aplicaciones, la frecuencia de aplicaciones, además del clima, va a depender mucho de los niveles de resistencia de las variedades. Creo que me olvidé de compartirles esta presentación, ¿no es cierto? Bien, para resumir, les había comentado que el MIP-PAPA estaría asociado con la prevención y con el control, ¿no es cierto? La prevención, les decía, si es que la transmisión por semilla sería eficiente, la prevención estaría asociada con la desinfección de la semilla, pero como la transmisión por semilla es poco relevante, entonces la prevención es poco importante en el país y el control, pues todos sabemos, está asociado con el uso de fungicidas protectantes sistémicos que va a depender de la resistencia genética. Ok. Nosotros hicimos algunos estudios con fungicidas para establecer el tipo de intervención. Nuestra intención es básicamente el tipo de intervención. Hicimos un experimento en el que probamos la eficacia de cada uno de ellos, ¿no? Y los resultados están en forma transversal. Cuando nosotros usamos solo azoxystrobina, este era el AUDPC, es AUDPC de lancha, ¿no? O tizón. Encontramos que la azoxystrobina fue el mejor cuando usábamos solamente azoxystrobina y luego dibimetamorf, luego estuvo los fosfitos y luego estuvo el metalaxil y por último el simoxanil. O sea, este era el objetivo, este era el ranqueo de los fungicidas cuando evaluamos de forma individual. Entonces, de hecho, pensamos que azoxystrobina es una alternativa, sin embargo, sabemos que este fungicida es muy propenso. El patógeno desarrolla con frecuencia resistencia a este fungicida. Entonces, sin embargo, utilizando adecuadamente, ¿no? Puede ayudar al control de la enfermedad. Luego hicimos estudios de forma pareada en Carchi en el 2009 y en Pichincha en el 2010. Estos son los resultados. Pudimos encontrar que
en Pichincha no tuvimos no hubieron diferencias. Cualquier aplicación pareada, ¿no? Pareada significa que yo apliqué primero azoxystrobina, después dimetomor, después azoxystrobina, después dimetomor, dos en forma alternada. A eso me estoy refiriendo. Entonces, en Pichincha no encontramos muchas diferencias. Cualquier combinación funcional. Habían pequeñas diferencias. Si me permiten, mis mascotas, un momento, por favor. Mil disculpas por esta interrupción. Bien, entonces les comentaba, ¿no es cierto? Esta aplicación alterna en forma pareada de fungicidas nos permitió concluir que la asociación es una buena opción. Obviamente necesitamos aplicar diversidad de fungicidas, y inicialmente nuestra hipótesis era de que alguna asociación iba a ser más relevante que otra, pero al final las asociaciones que evaluamos fueron un poco diferentes en Pichincha. En casi había ciertas diferencias, especialmente azoxystrobina con dimetomor, que era lo que se esperaba, fue mucho más eficiente, y luego azoxystrobina con los fosfitos también fueron mucho más eficientes. Es decir, la conclusión es de que depende mucho del sitio. Entonces, necesitamos implementar nuevos trabajos que permitan establecer con un poco más de precisión el sinergismo entre fungicidas. Lo que encontramos que en algunos casos podría haber antagonismos también. Entonces, estos trabajos nos dieron esa lección, ¿no? Básicamente, que en principio necesitamos diversificar el uso de fungicidas. Eso es importante, pero luego identificar con más claridad in situ cuáles son los fungicidas que forman sinergias. Eso yo creo que se debe trabajar con un poco más de detalle en las diferentes regiones. Entonces, bien, para concluir, cuando usamos fungicidas, concluimos que necesitamos diversidad de fungicidas y encontramos que puede haber sinergismo, y esto sería muy interesante trabajar con un poco más de detalle y establecer in situ, pero también puede haber antagonismo. Entonces necesitamos saber qué fungicidas no deben rotarse. Esto es muy importante. También hicimos un estudio de resistencia y sabemos que la resistencia metalactil es muy frecuente. Sobre el 50% de la población de Phytophthora en cualquier sitio en el país es resistente al metalactil. Y nosotros esperaríamos que eso se da con las estrobirulinas, con azoxystrobina, que es el fungicida que usamos. Pero nosotros pensábamos que la azoxystrobina sí debería usarse, pero con mucho cuidado. Quizás nuestra convención es una sola vez en el ciclo, y podría ser muy útil. ¿Por qué? Porque tiene control complementario a otras enfermedades. Cuando usamos azoxystrobina teníamos una parcela completamente limpia, porque obviamente el azoxystrobina no solamente controlaba Phytophthora, sino también Cercospora alternaria y Roya. Entonces, en realidad, si no hubiera resistencia a azoxystrobina, y si podríamos usar, si no dependería del precio el uso para el control de patógenos, entonces azoxystrobina sería el fungicida ideal. Sería barato, si no hubiera resistencia,
Entonces solamente aplicaremos azoxystrobina, pero sabemos que esa no es la realidad. Sabemos que es muy sensible a la resistencia y por lo tanto debe usarse con mucha cautela y en forma muy juiciosa. Algo que encontramos que fue muy interesante es el uso de los fosfitos, que son compuestos que tienen acción indirecta, ¿no? Ustedes saben, estimulan los mecanismos de defensa muy buenos. Yo pensaría que tiene el mismo nivel de un fungicida sistémico. Entonces, nuestra recomendación es incorporar al control los fosfitos para hacer del manejo de esta enfermedad un proceso más sostenible. Entonces, para concluir, los componentes de manejo integrados entonces estarían asociados con la prevención. Reducción de semilla no es tan relevante, ¿no es cierto? Fechas siempre que sea así, digamos, si hablamos de forma más integral. Destrucción por semilla y fechas de siembra podrían ser las medidas de prevención. La resistencia genética, pensamos que el desarrollo de QTLs es importante para mejorar los niveles de resistencia de nuestras variedades y para estudiar de mejor manera el comportamiento epidemiológico. Y el uso estratégico de fungicidas, por supuesto, ¿no? La diversidad de fungicidas es importante, pero a la vez establecer con más detalle el sinergismo que podrían existir entre fungicidas. Creo que eso es lo que les preparé. Espero que... perdón, creo que me estoy olvidando de mostrarles secuencialmente, ¿no es verdad? No sé si completo... por favor, si me confirman, esta lámina... Está en la diapositiva 19. Está ahorita en la diapositiva 19. Ok, perfecto. Entonces, de nuevo, disculpen, me olvido de mover individualmente las diapositivas. Entonces, les había dicho que después de digamos, este conjunto de estudios, ¿no? De estas iniciativas que desarrollamos para estructurar mejor un programa de manejo de decisión tardía en papa, concluimos que la diversidad de fungicidas es importante, que el sinergismo puede existir o encontramos en forma muy puntual, por decirles algo, azoxystrobina con dimetomorfo, azoxystrobina con fosfitos. Esa combinación es muy eficiente, es muy buena. Sin embargo, es necesario complementar estudios de este fenómeno in situ, en lo posible. El antagonismo hay que evitar, ¿no? Hay que establecer mejor qué fungicidas son antagónicos. El manejo de la resistencia a metalaxiles a estrobirulinas, les había comentado, y el uso de compuestos de acción indirecta como los fosfitos es muy importante para hacer del proceso de control un proceso más sostenible, ¿no? Y racional, claro. Y nosotros usamos azoxystrobina, pues es una estrategia que debe usarse juiciosamente. Ok. Básicamente es lo que les había comentado. Al final, simplemente para concluir, ¿cómo está estructurado los componentes de manejo integrado? Pues la prevención. En principio, la destrucción por semillas y fechas de siembra serían las opciones, ¿no? De manejo, pero sabemos que fechas de siembra y destrucción por semillas son poco relevantes, ¿no? Y la resistencia genética en la cual se está trabajando en este momento en el INEAP, identificando QTLs para hacer del proceso de selección de variedades con resistencia horizontal proceso más eficiente, ¿no? El uso de fungicidas, obviamente la diversidad es recomendable, pero estimulando el sinergismo y evitando el antagonismo, ¿no? Que quizás es el concepto que estoy usando
forma novedosa esta vez, ¿no? Es lo que les puedo comentar. Si tuvieran alguna consulta, por favor, a las órdenes. Muchas gracias, doctor. De hecho, tenemos algunas inquietudes que nos han ido llegando conforme hemos avanzado con su exposición. La primera pregunta es, ¿existen otros mecanismos evolutivos además de recombinación, ya que esta fase no se da en nuestro país? Es una muy buena pregunta. Obviamente las mutaciones de las cuales se derivan las nuevas razas o el incremento en las virulencias es un mecanismo de diversidad. Sin embargo, el hecho de no tener el grupo de apareamiento A2 en el país, eso no significa que estamos exentos de la diversidad genética que se genera en otros sitios, en Europa y en Estados Unidos. Si la agresividad que yo les mencionaba, que este momento es del periodo de incubación, está entre 3 y 5 días. Sí, está sucediendo en el país. ¿Cómo es que tenemos diversidad genética nosotros? Y es básicamente a través de la población, lo que se llama la población migrante, ¿no? Este momento le llamamos segunda migración, y es porque nosotros estamos importando semilla, y la transmisión por semilla en otros países es muy eficiente. Entonces, si traemos semillas de otras variedades, los agricultores pues tienen interés de diversificar sus variedades, introducen semilla de otros países, sabemos que hay variedades introducidas. Entonces, así introducimos el patógeno que evolucionó en otros países. Entonces, nosotros estamos exentos de la genética a través de la reproducción sexual, a través de la introducción del patógeno, a través de semilla del cultivo, ¿no? Sí, muchas gracias. Hay otro interrogante que dice, luego de la infección de la lancha en papa, ¿cuál es la rotación de ingrediente activo y el intervalo de días más efectiva para poder controlar la enfermedad? Eso es muy difícil de responder de las condiciones ambientales y va a depender de la variedad. Si tenemos resistencia horizontal y condiciones ambientales son favorables, probablemente vamos a tener 3 o 4 aplicaciones en el ciclo. Pero si tenemos una variedad susceptible y las condiciones ambientales son favorables, tendremos que hacer aplicaciones semanales. Y yo creo que el agricultor conoce esto. Nuestro interés es introducir recomendaciones puntuales, ¿no? Como, por ejemplo, usar fosfitos con más frecuencia, usar diversidad de fungicidas, es importante. Primero, para evitar la generación del patógeno, y segundo, porque existe balance y hemos visto que no pudimos encontrar una rotación ideal. Es decir, la diversidad está asociada con la eficiencia del control. Si tuvieron alguna adicional. Hay otra pregunta, perdón. Dice, ¿qué pasa con Phytophthora andina? ¿Puede formar híbridos con Phytophthora infestans? Esa es una buena hipótesis. Y en eso estamos trabajando hasta el momento. No se han evidencias de este fenómeno. A ver, hibridismo no va a haber, porque no tenemos el grupo de A2, pero puede evolucionar. Una población de Phytophthora andina podría mutar e incrementar y ser capaz de infectar papa.
o tomate riñón. Si es que cultiváramos árbol, en principio la papa no se cultiva en zonas de tomate de árbol y viceversa, ¿no es verdad? Regularmente en los valles, las probabilidades de que evolucione el patógeno para adaptarse a otro hospedante son menores. Pero hibridismo no esperaría, porque no conocemos otro mecanismo de hibridismo que no sea la reproducción. De diversificación, hibridismo, potencial evolución, adaptarse y a otro hospedante, ¿no? Para diversificar hospedantes, en otras palabras. Bien, hay otra pregunta que dice, ¿con qué podríamos controlar, ya que tizón tardío de la papa, dice, hay algunos estudios respecto a la aplicación de fosfito, principalmente de potasio, para la prevención de lancha. ¿Cuál sería su recomendación en cuanto al uso de fosfitos? Bien, básicamente los fosfitos, como son fertilizantes foliares, el agricultor está usándolos justamente en la época de tuberización, ¿no es verdad? Después de la floración. Esa aplicación está muy bien, solo que la recomendación sería cuando se use fosfitos, ¿sí? Se sustituya por los fungicidas, ¿no? Más bien, el momento que usamos fosfitos deberíamos usar menos fungicidas, porque los fosfitos ya son fungicidas. En este momento el agricultor está usando fosfitos como fertilizante foliar, quizás sin notar que también tiene un efecto sobre el control. Entonces, nosotros sugerimos hacer al menos 3 aplicaciones de fosfitos en el ciclo y reducir probablemente unas 3 aplicaciones de fungicidas, especialmente para variedades susceptibles como superchola y en condiciones ambientales de alta humedad. Excelente, muchas gracias. Otra pregunta es, ¿qué tiempo de persistencia en la planta tienen ingredientes activos como el fosfetilaluminio? ¿Y qué ingrediente activo presenta mayor probabilidad de que genere resistencia? Mire, el fosfetilaluminio no nos gusta mucho a nosotros. El fosfetilaluminio es un primo de los fosfitos, de potasio, calcio. Puede ayudar. De hecho, el fosfetilaluminio ayuda, pero hemos encontrado que los fosfitos son más eficientes. El fosfetilaluminio y los fosfitos son fungicidas de acción indirecta, es decir, estimulan la producción de fitoalexinas como mecanismos de resistencia de la planta. Entonces, es probable que se produzca, que si mal usamos, un colega decía, si vamos a mal usar fosfitos, también probablemente vamos a desarrollar resistencia. Sin embargo, esto no está documentado. El fosfito es como más confiable, digamos, porque es un fungicida de acción indirecta, no interfiere sobre el patógeno. Entonces, yo no esperaría tener en el corto plazo resistencia, o no existen evidencias de tener resistencia a fosfitos. Yo pensaría que son productos confiables. En cuanto a la segunda pregunta, a ver, el metalaxil es muy sensible a la resistencia y asumimos que el azoxystrobina también. Entonces, los dos son los fungicidas que con más facilidad puede crearse resistencia para los dos. El patógeno puede crear resistencia con mucha facilidad para metalaxil y azoxystrobina, que es el fungicida que hemos encontrado como alternativa para el manejo de Phytophthora. Entonces, de hecho, azoxystrobina debe usarse con precaución.
Ok, doctor, esas serían las preguntas más relevantes en cuanto a su presentación. Le queremos reiterar el agradecimiento por brindarnos su experiencia, su conocimiento a través de esta exposición que nos ha compartido. Y bueno, a continuación vendría el ingeniero César Huicha y bueno, no sé si para cerrar su intervención, doctor, usted desearía dirigir algunas palabras. No, simplemente agradecerles por la oportunidad de compartir algunas experiencias, ¿no? En este momento nosotros estamos en diversificar el estudio hacia los sistemas de las frutales, que es donde realmente son problemas, que también Phytophthora es problema en frutales nativos. Agradecerles y desearles éxitos. Muy amable. Muchas gracias nuevamente. Entendemos que tiene también una serie de compromisos que atender. Le agradecemos nuevamente y pues esperamos poder contar también con su gentil colaboración en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Con todos los presentes, muy buenas tardes. Agradeciéndoles por su presencia en este Facebook Live. El tema a tratar es soluciones integrales para el control de lancha, el manejo de esta enfermedad. Como ya sabemos, es una de las principales enfermedades que afecta el cultivo de papa, de la cual nosotros tenemos que desarrollar un manejo eficiente, teniendo en cuenta que el control químico es el pilar fundamental del cual se basa para el manejo del agricultor, teniendo diferentes variabilidades del patógeno y su presión, así como el cambio climático que estamos sufriendo, es propicio para el desarrollo de cada vez sea más complicado el control de la lancha, teniendo en cuenta también el uso continuo de diversas moléculas. Además, siempre involucrado en este compendio de problemas, siempre está la búsqueda de nuevas alternativas que nos permitan tener un control eficiente y a la par un manejo sencillo para el agricultor. Como medidas de control, nuevas moléculas de las que ya escuchamos hablar al doctor Ochoa, y al mismo tiempo trabajar con mezclas químicas que nos permitan tener un mejor control de esta enfermedad. Esta es la presentación de esta nueva herramienta llamada Javari, doble impacto, que es la combinación de un fungicida protectante con un mecanismo de acción diferente al de los protectantes que encontramos en el mercado, unificado con un fungicida sistémico de acción curativa y antisporulante. Estos dos mecanismos de acción diferentes se complementan en un solo producto Javari y nos da un doble impacto y a la par un manejo máximo de control de la lancha. Este es un producto nuevo con una herramienta, con una suspensión concentrada que hace de Javari un control de la lancha, un especialista. ¿Por qué decimos esto? ¿Y qué es lo que lo difiere de los otros fungicidas que encontramos en el mercado? Son características que provee la combinación de dos fungicidas, en donde tenemos una doble... César, perdóneme. ¿Aló? Por favor, ayúdeme ubicando cada diapositiva conforme vaya avanzando, porque como no está en pantalla completa, no vamos viendo las diapositivas con las que usted está avanzando, por favor. Entonces creo que estaba en Javari, parece. Ahí está, pero por favor considere ir ubicando cada diapositiva. Gracias. Conforme, listo, ya. Ok. Bueno, Javari se presenta como un doble impacto. Como decirles, es la combinación de un fungicida de contacto con un mecanismo de acción diferenciado de los otros protectantes que encontramos en el mercado, unificado con un fungicida sistémico que nos da una acción curativa y antisporulante. La combinación de estos dos elementos en un solo producto hace que Javari sea de doble impacto para un máximo control. En una formulación en suspensión concentrada que hace fácil su manejo para el agricultor en las pulverizaciones y en el uso de las dosificaciones en tanque. Javari es un especialista en el control de lancha.
¿Por qué decimos que es un especialista? Un especialista en el control de lancha. Las características unificadas de dos fungicidas de diferente punto específico hacen que Javari tenga una doble acción, sea altamente efectivo, una solución nueva y diferenciada, un amplio espectro de control y que actúe sobre diferentes fases de ciclo de vida del hongo. Como hemos escuchado hablar al doctor Ochoa sobre los diferentes problemas que se suscitan con la epidemiología de la lancha, tener nuevas moléculas o herramientas que nos permitan manejar de forma más eficiente, al tener en cuenta que el manejo de ciertas moléculas se ha vuelto continua y hemos observado que en el pasar del tiempo empezamos a tener ya tolerancias a este tipo de fungicidas, acompañadas también con las condiciones adversas para el cultivo, pero son condiciones ambientales favorables para el desarrollo de la lancha. La doble acción de la combinación se basa en un fungicida de contacto. Como hemos hablado, fluocinán es un fungicida de contacto diferente de los otros protectantes que tenemos en el mercado, que con sus características físicas que las vamos a ver en las siguientes diapositivas, vamos a ver las diferencias que lo hacen y por qué Adama escogió esta combinación para el desarrollo de esta herramienta, que nos da una acción preventiva, y el dimetomor, un fungicida sistémico que nos da la acción curativa antiosporante. La mezcla de estos dos ingredientes o dos fungicidas en uno solo nos da una acción preventiva y curativa, que es lo que buscamos en el cultivo, que nos evite los problemas que a veces tenemos, las épocas adecuadas, o al tener solo un producto sistémico trabajando para el control de la lancha, no somos muy eficientes por la capacidad que tiene la lancha de proliferar sobre todo el cultivo, sobre todo cuando las condiciones ambientales son favorables. Eso se vuelve un problema constante, por lo cual el desarrollo de un producto en condiciones de contacto y acción curativa y preventiva nos da ese plus eficiente en el control. Porque altamente efectivo, el fluocinán es uno de los fungicidas de contacto con diferenciación sobre el resto sobre los principales fungicidas protectantes, como observamos aquí. Su diferencia radica en su baja solubilidad, que le permite adherirse a la superficie del tejido vegetal, favoreciendo o impidiendo su lavado. Cuando tenemos condiciones favorables al patógeno, pues una de las condiciones que favorece la proliferación de lancha es cuando tenemos bajas temperaturas acompañadas con humedades altas y la alta nubosidad, que es, como suelen decir, lancha segura. Y altamente efectivo también por su grado de su acción lipofílica, que contribuye a mayor tenacidad sobre la superficie de sus hojas, favoreciendo que el fungicida sistémico en esta mezcla química, el fungicida de contacto, permanezca sobre la superficie de la hoja, del tejido vegetal, adherido a la cutícula y a la capa cerosa de la hoja, y permitiendo que el fungicida sistémico ingrese a hacer su función curativa. Estas dos funciones unificadas nos dan el doble impacto que produce Javari y que es útil, que vamos a ver en experimentos y evaluaciones que hemos desarrollado con el producto en condiciones de presión alta de la plaga, alta del patógeno, favorecido por un dimetomor que tiene un movimiento translaminar y una sistemia local, acompañada con el poder protectante del fluocinán, convierten a Javari en una solución eficaz. Estas características nos permiten tener un fungicida que funcione bajo concentraciones bajas
y lo hace eficiente en aplicación por hectárea. Tener baja concentración de ingrediente activo nos favorece porque llevamos una media en evitar la tolerancia que puede desarrollar el patógeno a los ingredientes activos. Y esta combinación nos permite tener eso, estabilidad en la mezcla, que sea homogénea, eficiencia, cumplir con todas las normas de calidad de un buen fungicida y sobre todo complementar en su fácil manejo, pues con un solo producto estamos cubriendo nuestro cultivo, dándole un control tanto preventivo como sistémico, que nos evita muchos de los problemas que a veces solemos tener en el campo. Desarrollamos o aplicamos mezclas físicas y todas estas condiciones se ven mejoradas al tener un manejo más eficiente con un solo producto, evitando el uso de demasiados ingredientes activos. En mezcla física, de lo que se hablaba con el doctor Ochoa, sinergismo y antagonismo. Y en este caso, Javari es un producto que mezcla una acción sinérgica tanto del fungicida protectante como el fungicida sistémico en un solo producto. Estas ventajas, dadas por el amplio espectro del producto, hace que nosotros tengamos control sobre la infección primaria. Javari tiene un control sobre la infección primaria. Aclaremos estos dos términos. Infección primaria e infección secundaria es la forma como ingresa un patógeno y produce una enfermedad en la planta. La acción primaria o la infección primaria es cuando el patógeno ingresa dentro de la planta y se alimenta de sus tejidos. Y la infección secundaria es cuando el patógeno empezó todo su desarrollo reproductivo y empieza la proliferación al resto del cultivo o el ataque directo a todo el cultivo. Con este producto tenemos una acción de control directa sobre la infección primaria, dada por la acción sistémico, y el plus de la supresión de la infección secundaria, evitando la diseminación y proliferación de esta enfermedad en el cultivo. Todas estas características hacen que nosotros tengamos un control sobre diferentes fases del hongo, desde su generación de espora hasta su esporulación. Tiene un efecto preventivo, un efecto curativo, en donde tenemos que ser claros. Hablábamos de que últimamente estamos teniendo inconvenientes, como decía el doctor Ochoa, sobre la infección o el periodo de infección que cada vez es más acelerado, en donde nosotros ya ingresamos bajo condiciones de temperatura bajas, empezamos de 12, 10 grados, y estos sumado a la elevación de la humedad, que suba de 80 o 90% de humedad, esto ya nos produce que el patógeno sea el medio adecuado para su correcto desarrollo, y observamos ya la presencia del patógeno se encuentra en la planta, pero sin síntomas visibles, y donde por el periodo de infección empiezan a ser visibles después de 4 días de que el hongo ha ingresado a la planta, 4 o 5 días. Entonces, un manejo adecuado de la herramienta en el control de síntomas visibles, manejado con severidades de un 2%, y al mismo tiempo control sobre antiesporulación. Estas características, pues Javari tiene muchas características y englobamos las principales. Produce beneficios del producto en función al manejo que hagamos en la lancha. Obtenemos garantizada una alta eficacia y seguridad en el control. Combinamos la acción de dos fungicidas, de uno de contacto totalmente diferenciado y un sistémico reconocido, en un solo producto, asegurando la seguridad tanto en la protección como en la parte curativa y el proceso de proliferación de la enfermedad. Con un solo producto no manejamos mezclas, sino manejamos una sola mezcla química que es Javari. Con un solo producto hacemos un cubrimiento total y eficiente. Y la versatilidad que tenemos en la aplicación, que no solo cubrimos la eliminación de la enfermedad principal, en este caso la lancha, sino
también la presencia de infecciones secundarias que suelen presentarse cuando la enfermedad dominante es suplantada por la enfermedad secundaria, cuando también las condiciones climáticas empiezan a cambiar. De lo que hablaba el doctor Ochoa, que usando ciertas moléculas de la charla que estaba dando, no solo tenía control sobre el ancha, sino tenía el plus de un control sobre alternaria, sectoriasis. Dada la mezcla nueva de esta herramienta, nosotros tenemos esa condición de control sobre infecciones secundarias, manteniendo nuestro cultivo sano por un tiempo determinado en un manejo en aplicaciones en el ciclo. Como hemos visto, este es un producto que se maneja a una dosis única y eficiente, en donde ponemos a prueba el efecto preventivo y el efecto curativo. La dosis de este producto es de 1 litro por hectárea y recomendamos siempre el manejo en aplicaciones de severidades del 2%. El manejo a severidades del 2% es para un manejo técnico y eficiente. Pues si nosotros empezamos a tener inconvenientes o manejamos severidades demasiado altas, la pérdida o el control que nosotros hagamos sobre el hongo en esas condiciones hace que gran parte de la energía de la planta se desperdicie en su recuperación. Y eso tiene un efecto sobre la productividad de la planta. En un manejo técnico siempre un manejo a severidades bajas nos permite la recuperación de la planta lo más pronto posible y que todo esto siga su normal funcionamiento hasta darnos su producción o la productividad. Para el desarrollo de esta nueva fórmula, que es Javari, para su máximo control, nosotros hemos trabajado durante un tiempo determinado para conseguir poder denotar todas las características y beneficios que aquí están nombradas, y una de las cuales es su manejo bajo presiones altas. Y esto se logra cuando se hacen o se implantan experimentos en condiciones totalmente favorables al hongo y que den facilidad para la proliferación de la enfermedad, en lo cual se puede probar y se puede ver la diferencia de los fungicidas. Este experimento que vemos aquí fue una colaboración hecha con INIAD, en donde trabajamos Javari versus fungicidas comerciales que se encuentran en la parte comercial en el mercado, bajo condiciones de presiones altas, donde se manejaban en todo experimento, hubo temperaturas de 12 a 13 grados, humedades superiores al 81% y un periodo de lluvia y un periodo de precipitaciones de 181 a 217 en los 2 meses más lluviosos. Este fue un experimento que se hizo en la etapa invernal. Y es aquí donde nosotros podemos denotar las diferencias que marca Javari en el área de la enfermedad, en la curva progresiva de la enfermedad, que se diferencia sobre los otros fungicidas comerciales que entraron en esta investigación a 1 litro por hectárea, tomando en cuenta que en este trabajo se tuvo ocasiones en que hubo lluvias paulatinas en periodos de 15 días, y a la par vemos la evolución de la enfermedad sobre un testigo absoluto para denotar que este trabajo también se desarrolló sobre una variedad susceptible como es la papa capiro, lo que nos permite ver las cualidades de los fungicidas. Y que podemos denotar en estas imágenes fotográficas. Aquí está el testigo que no siguió el experimento hasta la cosecha. Este fue un experimento que se hizo desde la siembra hasta la cosecha y en donde se evaluó o se empezó a monitorear las condiciones adecuadas, las condiciones propicias para que la lancha empiece a poblar el cultivo. Y en las poblaciones cultivos sí se empezaron con las aplicaciones sucesivas para obtener su eficacia y al mismo tiempo ver la curva progresiva de la enfermedad. Observamos que para los 90 días
prácticamente el cultivo ha desaparecido. El 90% del cultivo ha desaparecido y si observamos a los 90 días en el trabajo de investigación con Javari, nosotros podemos observar cómo se encuentra la variedad que es susceptible en condiciones de presión alta del patógeno. Observamos el cultivo con un bajo umbral económico de presencia de la enfermedad. Y como les decimos, Javari se presenta como una solución o una solución nueva para incluirla en el manejo que hagamos sobre la enfermedad en el cultivo de papa. Sus características y beneficios quedan denotadas que podemos usarla bajo presiones altas y este es un producto con novedad en el manejo entre un fungicida preventivo y un fungicida sistémico en un solo producto. Y como alternativas, además no solo ha trabajado con mezclas químicas especializadas con estas, sino también en la búsqueda de nuevas moléculas que nos permitan estar a la vanguardia y tener alternativas en el manejo de esta enfermedad, teniendo en cuenta de que la gran variabilidad que está teniendo el patógeno, simultáneamente también con las condiciones climáticas adversas que estamos teniendo para el cultivo, pero favorables para el patógeno, hace que nosotros tengamos que tener alternativas que nos permitan tener un mejor control, ser eficientes, sabiendo que el control químico es el puntal sobre el cual se basa el manejo de esta enfermedad. Presentamos al lanzador, un fungicida versátil desarrollado con antirresistencia, un multisitio que tiene diferencias marcadas con otros protectantes del mercado y que ha sido trabajado en una formulación de suspensión concentrada que nos permite tener una mejor acción preventiva en el cultivo. Aquí podemos ver cómo es el mecanismo de acción, cómo es la función que tenemos del fungicida, que es preventivo, es un protectante, la acción de un multisitio, en la aplicación generando un muro de protección sobre el tejido vegetal, evitando que el patógeno entre. Ingeniero, si está dándole play al video, no lo podemos ver. No lo podemos ver. Está en play el video. Qué pena. Me hubiera gustado que se pueda ver no sé si se puede ver ahí. Ahí está avanzando. Ya. Aquí podemos ver cómo es la aplicación del preventivo en condiciones adversas, en condiciones favorables para la presencia de la lancha. El efecto de formar un muro de protección sobre el tejido vegetal, característico de los multisitios. ¿Y por qué es eficiente el manejo de los protectantes? Debido a que por su acción multisitio de diferentes puntos de impacto sobre el patógeno, evitan el desarrollo de resistencias o tolerancias. Este es quizás uno de los puntos en contra de a veces de los fungicidas sistémicos que suelen ser de un punto específico y que tienden a desarrollar resistencias. Como podemos ver, este es un multisitio que difiere de otros multisitios y está por su formulación en suspensión concentrada en Folpe, que es el ingrediente activo. Lo que en una suspensión concentrada ganamos en un multisitio como Folpe es una mayor adherencia a las superficies, la suspensión del ingrediente activo es más uniforme en el agua y homogénea en el tamaño de partículas, facilitando su aplicación y evitando pérdidas por escape. Y tenemos una mejor aplicación. Esto combinado, la formulación en suspensión concentrada, combinada con las características químicas del Folpe de baja solubilidad, que puede adherirse al tejido vegetal, en un lapso de 4 horas a 24 horas ya forma un muro de protección
hacen de lanzador un protectante diferente a los que encontramos en el mercado. La tecnología con la que se trabaja en este tipo de fungicidas es BioRetain, es patente de ADAMA, y esto nos permite tener una menor carga química en los cultivos. En este caso, en el trabajo de Phytophthora o lancha, la carga de ingrediente activo es superior cuando trabajamos con polvos solubles o fungicidas en polvos solubles, y es más eficiente el trabajo en suspensión concentrada por la facilidad de homogenización del ingrediente activo y su dispersión. El ingrediente activo se encuentra en menor cantidad, siendo más eficiente el manejo preventivo. Todas las características que tiene mucho de este producto, inclusive tiene una facilidad de evitar manchado para diferentes cultivos, nos engloba dos beneficios claves, como tenemos un fungicida protectante que nos da una mayor adherencia, a diferencia de los otros protectantes, un manejo seguro por un amplio periodo. El manejo seguro de este producto viene una suspensión concentrada, nos evita la generación de nubes al momento de generar la mezcla o al momento de hacer las dosificaciones en el tanque, evitando contaminación o toxicidad en los aplicadores cuando estamos haciendo las dosificaciones, y al mismo tiempo las pulverizaciones del producto, facilitando también evitar taponamientos de boquillas del equipo de aplicación. Quizás son beneficios que no se notan mucho, pero a la par significan bastante en el ámbito de una aplicación. Los productos que tengan esta afinidad de uso facilita su aplicación y al mismo tiempo se ve diferenciado en los costos de mantenimiento que tendríamos cuando usamos protectantes en polvos solubles. El uso de este protectante para el manejo en lancha, en acción preventiva, es de 1.5 litros por hectárea, y su aplicación se la hace directamente. Monitoreamos las condiciones ambientales. Cuando están propicias para el desarrollo de la lancha, es cuando nosotros empezamos las aplicaciones. No hay una ciencia exacta para decir cuándo aplicar y cuándo no. Esto lo da el monitoreo constante que hacemos del cultivo, y de acuerdo a eso tomamos la decisión del uso del fungicida o ingrediente activo que tengamos a nuestro alcance. En cuestiones de investigación, existen muchos trabajos que hemos desarrollado, no solo para papas, sino para diversos cultivos, en donde este protectante se presenta como una gran alternativa en el campo fitosanitario. Este experimento se hizo en una etapa de condiciones de presión baja, justo terminando el verano e iniciando el invierno, en donde es el punto clave para la prueba de protectantes o fungicidas, comparado con los fungicidas comerciales que tenemos en el mercado. Y podemos denotar la diferencia en prevención con un 86.93% de eficiencia del producto previniendo la entrada del patógeno, a diferencia de los otros comerciales, en donde tenemos una eficiencia de un 76.41% de eficiencia en prevención. Mientras que con el testigo observamos claramente cómo la enfermedad evoluciona y empezamos a tener severidades que superan el 10%. Todas estas condiciones, lo que estamos presentando aquí son dos herramientas, dos alternativas nuevas en el manejo del cultivo de lancha, en el cultivo de papa. Estas dos herramientas nuevas se implementan al portafolio que ADAMA presenta para el control de la enfermedad, como podemos observar. Hammer, lanzador, coraza, timorex y javari, que es la punta de lanza, y eficiente en el manejo de presiones altas de la enfermedad.
Como todos sabemos, las alternativas de tener en el mercado nuevas moléculas o mezclas químicas nos favorecen para, con el tiempo, poder hacer más eficiente el control de la enfermedad y al mismo tiempo reducir los costos de producción con un manejo adecuado, un monitoreo, tomando en cuenta todo el manejo integral o las condiciones de manejo integral del cultivo, nos favorecerían mantener siempre la enfermedad por debajo del umbral económico y al mismo tiempo ser productivos. Y en estos tiempos lo que necesitamos y requerimos es ser eficientes en el manejo de fitosanitario, y el portafolio de ADAMA ofrece estas soluciones. Eso sería todo en información con respecto a las nuevas alternativas. Yo les agradezco por la atención y estamos al tanto. Bien, ingeniero, muchas gracias. Queremos, por favor, que nos ayude atendiendo estas interrogantes. Okay. De inicio tenemos, entiendo, es direccionada la pregunta al producto Javari. ¿Ya? ¿Cuál es la recomendación del número de aplicaciones por ciclo de cultivo? El número de aplicación del ciclo de cultivo, lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros tenemos una media de 14 aplicaciones. Varía de 12, 14 o 10 aplicaciones, va a depender mucho de las condiciones climáticas. Entonces, lo que nosotros tenemos que manejar es simplemente una rotación adecuada en el uso de ingredientes activos. En este momento, por ejemplo, tengo condiciones ambientales, tengo temperaturas que están por debajo de 12 grados centígrados, una humedad que está subiendo y prácticamente nubosidad, voy a tener una alta presión. Uso Javari y después hago la rotación con otra mezcla en la que puedo utilizar porasa, una mezcla con lanzador y continuamente seguir monitoreando el cultivo. Entonces, delimitar cuántas aplicaciones variaría mucho por cuanto las aplicaciones siempre van a variar de acuerdo a las condiciones climáticas. Y es ahí donde entra el portafolio de ADAMA, en donde Javari se incluye como una punta de lanza en este manejo. Por lo general entrarían, después de una rotación de Hammer lanzador, si las condiciones de presión bajan o no son bajas de presión, usaría Hammer o usaría una mezcla con lanzador. Y si la presión de la enfermedad vuelve a subir y tengo las condiciones adversas, usaría Javari para bajar las severidades y después ir con el portafolio de fungicidas que contamos en el SICPAPA. Interesantes recomendaciones, muchas gracias. Otra consulta, entendería que esto va en función de los dos productos que usted nos expone en este momento. ¿Ya? ¿Qué tiempo están presentes estos productos en la planta? Ya, a ver, ahí voy a aclararles hay que aclarar dos cosas aquí, que quizás se habla del tiempo, del tiempo. Cada planta, cuando recibe un cuerpo extraño, se activan las defensas de la planta y empieza a degradar el ingrediente activo que ingresa. Con el producto de contacto, pues el producto de contacto en este caso se queda en la superficie de la hoja. Por lo general, el tiempo de degradación que tendríamos en Javari es aproximadamente de una media de 13 a 14 días en la degradación interna. Pues desde que nosotros aplicamos un fungicida sistémico, o sea, aplicamos un fungicida y entra la parte sistémica, la planta empieza a degradar el producto y entonces tenemos la tendencia de irlo perdiendo. Conforme la planta va desarrollándose, este efecto se va haciendo más relevante, más activo. Cuando trabajamos con cultivos donde el crecimiento es más lento, la tendencia de degradación del fungicida tiende a ser más elevada, la residualidad. La residualidad está entre 12 a 14 días y en el experimento que hicimos con INIAC fue un manejo con condiciones extremas. Nosotros hicimos aplicaciones de 7 días en condiciones adversas, con lluvias intermitentes. Bien, hay otra consulta.
Nos preguntan si existe alguna otra forma de aplicar estos productos. No sé si adicional a la aplicación vía foliar. Sí, Javari es versátil en su aplicación. Se puede aplicar de forma foliar, se puede aplicar en trains. La condición tiene que ver por el punto específico y también por la genética de cada producto, por la genética que tiene cada producto para buscar, mejor dicho, por la genética de plaguicidas y su movimiento en suelo. Hay ciertas moléculas o ciertos ingredientes activos que se inactivan en el suelo y otros que tranquilamente suelen ser absorbidos por la planta. Entonces, podemos usarlo en diferentes aplicaciones. Es versátil su uso, tanto en la parte de suelo como en la parte foliar. Y determinemos que en lancha hacemos el control directamente sobre la parte foliar, que es donde ataca masivamente a la enfermedad, específicamente en los puntos de crecimiento que son los más débiles. Bien, para finalizar, una última pregunta. ¿Cuál es la recomendación en la dosis de aplicación del producto a la planta para evitar problemas de resistencia? Ya, aquí hay una cuestión que estamos hablando. Aquí estamos hablando de una mezcla química en la cuestión de Javari. Tenemos la unificación de un fungicida de contacto con acción multisitio, como es el fluocinal, que al tener diferentes puntos específicos de ataque al patógeno, es muy complicado de que genere resistencia. Compaginado con un fungicida sistémico de un solo punto específico que ataca directamente la membrana del patógeno. ¿A qué quiero llegar? Cuando nosotros aplicamos un fungicida sistémico o aplicamos un solo fungicida de un solo punto específico, todo producto tiende a tener problemas de resistencia, pues solo estamos atacando un solo punto específico. Entonces ahí es donde entran las mutaciones o la variabilidad que tiene el patógeno o el hongo que sucede en vivo en desarrollar defensas para evitar más que todo ser erradicado. Y cuando tenemos productos que podemos mezclar con diferentes multisitios, no le damos tiempo de reacción al patógeno, dando este efecto de control por medio del fluocinam o el efecto de contacto que tiene el Javari, mezclado con la acción curativa. La acción curativa es lo que nos da un máximo control y un doble impacto sobre el patógeno. Excelente, gracias, ingeniero. Queremos de esta manera dar por terminada esta transmisión en vivo, agradeciéndoles nuevamente por la presencia y reiterar la invitación para futuras actividades en vivo que de manera constante programamos para transmitir contenido de valor a todos los involucrados con el sector agrícola a nivel nacional. A nombre de ADAMA Ecuador, quiero expresar nuestro agradecimiento por acompañarnos y Dios mediante será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.